Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el puente y se podría decir que ya prácticamente en la normalidad, porque van a escuchar voces, es probable que escuchen gente que canta, que aplaude, porque aquí en este hermoso lugar que es el Club Mendoza de Regatas y en el restaurante Razas del Lago ya hay familias, amigos celebrando encuentros, porque después de la PASO terminó la pandemia. Eso fue irónico, no pido disculpas si sonó mal, pero de alguna manera es algo que estamos deseando, además, ¿no? Darnos ciertas libertades. Sabrá cada uno luego, hasta con su propio criterio y responsabilidad, qué hacer, si quitarse o no, porque alguno le diga el barbijo o no, de conservar distancias o no. Esto es lo importante también de ser libres, pero con responsabilidad. Están Eduardo Mercado, están Juan con las cámaras para registrar todo lo que podamos compartir esta noche, porque lo queremos compartir con ustedes en algo que será sin duda soñado. Le diré por qué. Primero quiero agradecer también a todo el personal del Servicio Gastronómico de Santos que también nos atiende. ¿Y por qué digo que puede ser esto algo como soñado? ¿A quién no le gustaría tener en su mesa familiar? Porque ¿quién no habla de política, ¿no? En la casa, ¿a quién no le gustaría tener un politólogo? Y cuando comenzamos a filosofar, porque para eso parece que estuviéramos ya preparados, egresados, ¿no? Todos filosofamos. De modo que lo que sería tener un filósofo también en la mesa. Lo tenemos y los vamos a compartir con ustedes. Le doy la bienvenida al doctor en Ciencias Políticas, que es Julio, yo digo Leónidas y puede ser Leonidas Aguirre. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, un placer. Pregunto yo, ¿vamos a tutearnos esta noche o tenemos que conservar así cierta formalidad en nuestras tutes, ¿no? En lo absoluto. Nos tuteamos. Bien. Sí. Filósofo. Me encanta la filosofía, ¿no? Pero la trato así, arriba, no soy estudioso de ello. El doctor Hugo Costarelli Brandi, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer. No, es mío. Estaban mirando lo que son porque suelo repasar por ahí, no es mucho más cuando trato con gente como ustedes, lo que son las virtudes cardinales de la cultura griega, ¿no? Que habla de sabiduría, coraje, templanza, justicia, ¿no? Sí, el concepto de virtud cardinal así propiamente, sí, es medieval, digamos, ¿no? Medieval. Claro. Lo cual no quiere decir que los griegos no hayan conocido esas virtudes. Para ellos eran las virtudes éticas, ¿no es cierto? Pues la palabra ética es preciosa. Hoy día para nosotros la palabra ética es una carga, ¿no? Lo vivimos como una carga, como una obligación. Bueno, para ellos no era de ninguna manera eso. El ethos, de ahí viene ética, ¿no? De ethos, sí, griego, significaba el ámbito donde el hombre podía llegar a ser plenamente sí mismo, donde estaba promovida la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, ese hombre que habitara ese ambiente sería un hombre feliz, un hombre desarrollado, un hombre pleno. Por lo tanto, los griegos asociaron, se ve en la ética nicomaquea de Aristóteles, la virtud y la vida ética a la felicidad. A la felicidad. No a la obligación, eso es muy posterior, pero la asociación es con la felicidad. Y ahí es donde aparecieron esos hábitos que humanizan, que nos hacen bien y que como tales son buenos, por eso se llaman virtudes, que son estas 4 virtudes que mencionabas, ¿no? Es decir, la prudencia como rectora de todas, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Que van justamente... Y sobre ellas estaban la teología, las virtudes teológicas esto me va a recordar a un político que ahora creo que es embajador, que hablaba de la fe, esperanza, ¿y cuál era la otra parte? Caridad. Caridad. La caridad. Claro.
Eso también lo agregan los medievales, justamente, porque en el ambiente griego no estaban. Estas virtudes son típicamente cristianas, digamos, nacen en un contexto cristiano, y que hacen referencia a la aceptación, digamos, del dato revelado, de la escritura, eso es la fe, a la esperanza de lo prometido en ese dato revelado y al amor demandado hacia ese premio, ¿no? Que no es más que Dios mismo. Ahora, ese amor a Dios se extiende justamente al prójimo, ¿no? Esto está dentro de la virtud de la caridad. Y al hablar de la filosofía medieval, Sí. ¿en qué año lo estamos ubicando esto? ¿Es siglo...? Sí, la filosofía medieval, se le ponen ciertas fechas, ¿no? Podríamos oscilar entre el 500, podría ser entre el 500 y el 1500. Son fechas muy elásticas porque es según el criterio que se asuma, es decir, hay criterios históricos que se puedan presentar, la caída del Imperio Romano, o hay criterios intelectuales, ¿no? Es decir, criterios que hacen referencia a cuándo se empezó a pensar de otra manera. Es decir, se venía filosofando de una determinada manera, se introdujo este elemento que realmente marcó esos 1000 años, que es el dato revelado, la escritura, y eso marcó, digamos, un cambio muy importante. Ese cambio intelectual es lo que hizo que se pasara a la filosofía medieval, digamos, ¿no? O sea, cuando un filósofo medieval habla de creación, está hablando de un concepto que no era para nada concebido por el pensamiento griego. Ajá. ¿Por qué digo no? Porque los dioses griegos no entraban en contacto, sobre todo los dioses, el primer motor, o en el caso de Aristóteles, o el togene, es decir, lo uno, en el caso de Plotino, no entraban en contacto directo con la materia. La materia era un último remanente, algo lejano. Que un dios ponga en la existencia la materia de modo directo, creando las cosas, eso para la mente griega era imposible. Bueno, el cristianismo dice eso, y eso es un dato revelado, está en el Génesis. Entonces ahí se nota un cambio muy grande, digamos, ¿no? Cambio de época. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero así hay muchos, ¿no? Bien, Sí. Obviamente le vamos a sacar el jugo al filósofo, ¿no? No. Porque en lo que refiere a filosofía medieval, cuando se categoriza, se divide, clasifica lo que es la razón, la fe, y entonces Sí. con la razón el filósofo, con la fe el teólogo, Sí. enseguida podemos abordar más ese tema. Sí, por supuesto. Porque yo ahora quiero ir al politólogo, Por supuesto. ¿no? Porque con esas virtudes que hablábamos de sabiduría, yo lo había leído en ese orden, sabiduría, coraje, templanza, estoy pensando en un político, ¿no? Político no sé si existe, con sabiduría, coraje, templanza y que busca la justicia, ¿no? Hasta acá voy bien, ¿cierto? Con la Sí, enumeración sí. de esas virtudes. Prudencia, digamos, que creo que ahí vos podés trabajar mucho. Yo me callo acá, pero digo, es la virtud del Bien, político, ¿no? entonces acá le Prudencia y pregunto, justicia. le Sí, sí. pregunto a Julio, ¿de qué Sí, político sí. estamos hablando? Uno muy abstracto. Claro. Y lo cierto es que en realidad, al menos en las sociedades que vivimos actualmente, la lógica de la política es la lógica de la representación, y en la medida de lo posible uno tiene políticos que de algún modo reflejan lo que existe en la sociedad. Esos políticos idealizados que son grandes líderes históricos cargados de virtudes se alejan tanto del hombre común, de cualquiera de nosotros, que bueno, de hecho terminan no existiendo. Entonces, la búsqueda de la virtud en ese sentido, ¿no?, en el líder político es algo que hoy no está tan en boga. Ajá. Como quizás la posibilidad de encontrar en esos líderes políticos una representación de lo que nosotros somos. Entonces quizás lo que buscamos en los políticos no es una persona que en su virtud nos haga sentir ajenos, sino quizás una persona que nos haga sentir que somos nosotros los que estamos tomando decisiones de algún modo. Y quizás algo de eso tiene que ver con la lógica de la democracia en nuestras sociedades actuales. El problema es que la sociedad es tan extensa que no podemos estar todos allí representados. Claro, y ahora cuando dice esto, lo que debe estar en el líder. Pero me parece que ese líder no está, falta liderazgo, y eso es evidente desde hace un tiempo ya, ¿no? No sé si coinciden. Sí. Yo creo que progresivamente la política se ha transformado, con la estabilización de la competencia democrática, se ha transformado en una carrera por ganar elecciones, y en ese sentido empiezan a aparecer un conjunto de tecnologías y de técnicas que habilitan esa posibilidad, y el manejo de las mismas, los políticos se transforman en empresarios de la política.
Del mismo modo que encontrar la virtud en los empresarios puede ser algo difícil de lograr, encontrar en los políticos quizás también, porque quizás la virtud es la que los lleva a unos a ganar dinero y a otros a ganar elecciones. En ese esquema de las cosas, entonces, quizás es otro el criterio, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, porque es interesante lo que dices. ¿No notas que hay como una nostalgia de esa virtud, digamos? Uno no le sigue reclamando al político que tenga esa virtud hoy día. ¿Sabes? Te lo digo, ¿sabes por qué? Lo veo a partir, perdóname la macana que te voy a decir, pido disculpas, ¿no? Pero a partir del arte. Del arte en el caso de la cinematografía, ¿no? O sea, el éxito que tienen estas películas sobre héroes. O sea, la cantidad de que hay, que digo, más allá que sea un boom económico, que vos podás decir, claro, acá hay una... Pero digo, en el fondo no está recuperando, ¿no te parece que está recuperando esta, como decir, necesitamos eso? Necesitamos gente virtuosa, necesitamos gente honesta, necesitamos que represente de alguna manera esa prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Creo que necesitamos creer en que esos líderes pueden existir. Claro, por eso. Pero de allí a efectivamente buscarlos deliberadamente hay un paso grande. Ajá. Porque yo insistiría con esta idea, incluso trayéndolo al tema del arte, del mismo modo que existen estos héroes sobrenaturales, sí. ¿no? Y no es menor esa idea de sobrenaturalidad en su carácter heroico, Claro. siempre se deja entrever algún rasgo de humanidad, alguna cosa más mundana, algún fallo, algún fracaso, alguna decisión equivocada. Los humanizamos de algún modo. Y con los líderes políticos quizás nos pasa algo parecido, quizás queremos que tengan un enorme cúmulo de virtudes, Claro. pero también queremos que de algún modo sean más parecidos a nosotros, queremos estar gobernados por nosotros mismos. Entonces hay una tensión que es una tensión democrática, claro. Hay una tensión entre la idea de que nos gobierna, y voy a ir a un concepto que me va a acceder y ahí te puedo hablar un filósofo rey, Claro. o la idea de que nos gobierna cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una persona muy distinta a nosotros, que gobierne en nombre de... Bueno, a veces cuando todo funciona mal queremos que venga ese salvador. Claro, por eso. Pero en condiciones de mayor normalidad, a veces en realidad lo que queremos es tener nosotros alguna incumbencia. Claro. Y un poco el gran escenario de la política moderna tiene que ver con esa tensión entre el hecho de que necesariamente nos gobiernan élites, porque hay un grupo reducido de personas que toma decisiones en nombre de todos nosotros, pero a su vez también que nosotros tenemos que tener al menos la posibilidad de ser parte de esa élite, de poderla integrar. Y en ese doble juego, el tema de la virtud es complejo, ¿no? Sí, ahora, qué curioso que generalmente, charlamos antes, ¿no? de empezar ya a grabar el programa, decíamos, siempre buscamos culpables, más nos decimos, porque nosotros merecemos esta suerte, esto es lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Y muchas veces entramos en comparaciones, y las comparaciones nos llevan a otras culturas tan diferentes a las nuestras, ¿no? Y no nos hacemos cargo, porque en definitiva, cuando no nos va bien con un gobierno, sea del color que sea, generalmente decimos, o yo no lo voté, o cómo nos equivocamos con este, ¿no? O con esta, con este, como sea la circunstancia. Cuando yo entré aquí al restaurante, le hice unas bromas a los muchachos y le digo, ahora viene platita para que todos seamos felices, ¿sí? Porque es lo de hoy. Es lo de hoy, donde se hacen anuncios que de hecho ya muestra la televisión, que se entregan bicicletas, electrodomésticos, zapatillas, ya platita para que sean felices. Recuerdo cuando en San Luis perdieron unas elecciones anteriores, que preguntaba a Rodríguez, ¿por qué no me querés ya? ¿Qué es lo que te falta? Entonces le regalaba heladera, entonces, ¿no? A esta sociedad de la que formamos parte, entonces yo lo que me pregunto, ¿tan brutos somos? ¿No? Y en definitiva, si quienes nos gobiernan llegan a hacerlo, conquistando el voto, obteniendo el voto de esta clase de gente que somos, ¿no estamos en problemas? Culturalmente, digo. Ojalá hubiese una respuesta, yo no sé si la hay. Podemos pensarlo, podemos ver que ¿no? Esta idea de... Obviamente nuestros políticos no bajaron de una nave espacial y son nuestros líderes porque nos dominaron. Emergen de la misma sociedad de la que somos todos parte, pero a su vez también son parte de casi de una clase política particular, que es la clase dirigente. Sí. Son parte de nuestra sociedad, pero no son exactamente igual que nosotros, ¿no? Y eso, por supuesto, varía de partido en partido, de gobierno en gobierno, de distintos niveles de gobierno, ¿no? Pero en general lo que observamos en muchas de la clase política son personas que se dedicaron toda la vida a mandar,
muchos de ellos millonarios, digamos, son parte del pueblo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, no sé si hay un problema de merecimiento, no sé si es una cuestión de merecimiento, pero son los políticos que tenemos en principio y ciertamente participan de muchos valores que hay en la sociedad, pero nuestra sociedad está atravesada de muchas diferencias. Estamos en sociedades muy escindidas en términos de valores, de ideologías, de ideas, de identidades, y en la medida que eso se va complejizando cada vez más, el resultado de cómo se representa y cómo se gobiernan esas sociedades y es cada vez más difícil de asir. Entonces, se parecen, son parte pero no son parte. Yo pensaba esto con lo de la virtud también. Queremos líderes virtuosos, pero después, usando elementos muy rudimentarios, como algunas encuestas de opinión que nos permiten obtener qué es lo que la gente quiere de los líderes, aparece, che, no hables en difícil, arrastra un poquito las R, hace de cuenta que sos un tipo de pueblo. Está como esta dualidad que tiene que ser a la vez el que nos conduce, pero a la vez no tan diferente a nosotros. Y creo que en esto pasa lo mismo, ¿no? Son personas que no son igual que nosotros, tienen mucho poder, han vivido en el poder, ejercen el poder y como creo que quedó demostrado en la pandemia, tienen muchos privilegios que el resto no tenemos, ¿no? Mientras muchos estábamos encerrados, otros viajaban en avión o hacían fiesta. No todos tenemos esos privilegios, ellos lo tienen, es parte del poder, pero a su vez también nos quieren recordar todo el tiempo que son parte del pueblo y que están ahí por nosotros. Entonces es una dualidad difícil de resolver. Seguro. Merece una reflexión por parte del filósofo, quizás. ¿No? No. A ver. Yo no puedo opinar en el plano político porque excede mis posibilidades, digamos, de la ciencia, ¿no? Yo lo que veo es que esta cuestión de las virtudes que hablábamos al principio es una cuestión muy eficaz, es decir, yo creo que de hecho se pueden materializar, es decir, se pueden vivir, se pueden llevar adelante. Y estas virtudes son las que, en definitiva, si son verdaderas, y yo soy un hombre, las puedo reconocer como tales, y eso me puede identificar, y no sé si se entiende esta expresión, hacia arriba, es decir, me puede traccionar hacia lo mejor, o funcionar a modo ideal, encarnado, es decir, no estamos hablando de la justicia en abstracto, sino la justicia realizada concretamente a diario, no de la prudencia como la recta ordenación de los medios a los fines en abstracto, sino en concreto el ejercicio prudencial del gobernante. A mí me parece que eso puede traccionar al pueblo y puede hacer que el pueblo entienda, porque esta categoría de pueblo es muy, no es clásica, digamos, no existe, eso lo sabes bien vos muchísimo mejor que yo. Pero digamos, los gobernados, los administrados, aspiren a algo más como personas, digo. Es decir, que mi identificación con el líder sea la comunidad de la vida virtuosa, por ejemplo. Claro. Es decir, que él es prudencial, o él es prudente, perdón, disculpen, a un nivel que yo no tengo prudencia, pero yo puedo ejercer la prudencia al nivel que me corresponde, a nivel familiar, a nivel trabajo, a nivel kiosco, a nivel el que sea, pero que también, digamos, me tracciona eso, es decir, me representa un ejemplo, un caso imitable, y que de esa manera se perfecciona toda la sociedad. Por lo menos, digamos, este era el planteo clásico respecto de la virtud de la vida política. Hoy día, coincido contigo, la complejización de la política hoy día es infinita. ¿No? Por supuesto, esto que yo estoy diciendo no es, bueno, che, mañana todo virtuoso y se acabó el problema, ¿no? Es decir, esto no va a funcionar. Claro. Pero digo, no deja de ser un ideal que me parece vivible y practicable. Claro. Y en ese sentido, me parece que puede ser un camino. Ahora, yo no soy político, y encuentro, como hombre de a pie, ¿sí? O sea, como hombre que camina a la calle, encuentro esa incongruencia, digamos, de la virtud y la vida política. Claro. De hecho, en el lenguaje cotidiano lo sabemos todos. Es político y algo habrá hecho. Ahora bien podría ser político. Bien podría ser político, ¿no? Porque, digo, desde la filosofía donde se dice que el estado ideal sería aquel gobernado por filósofos, y sino que los gobernantes practicaran la filosofía. Sí, eso lo dice Platón en la República, pero le fue bastante mal al pobre con eso, ¿no es cierto? Sí. De hecho, un amigo le dijo, ¿por qué no lo probamos acá? 2 veces lo probó en una isla de Siracusa, y las 2 veces le fue mal, la segunda lo vendieron como esclavo, y de suerte
iba pasando un amigo y dijo, ¿y este quién es? Vení, yo lo compro a Platón y se lo llevo. Y así, digamos, bueno, puedo superar la instancia. Eso me dio pie a algo que dice, la segunda no le fue tampoco bien. No. ¿Cómo le irá la segunda? No, ahora en noviembre. Ahora hablemos de las PASO. Bien. Sí, tenemos un politólogo y nos metemos de lleno, al menos antes de finalizar este primer bloque, en la política. Hoy lo escuchaba al ex ministro de Educación, Nicolás Trota, en un medio que le preguntaban, ¿le sorprendió este resultado de las PASO? Dijeron que sí. Sí, que estaban realmente sorprendidos. Se preguntan todavía, como lo dijo el propio presidente, ¿no? ¿Y algo no habremos hecho bien? Se lo preguntan todavía. ¿Qué podemos esperar en noviembre? Es posible que cambie levemente el resultado, es poco probable que cambie mucho, pero en política todo es posible, ¿no? Sobre todo en un país que tiene los niveles de cambio tan abruptos y que tiene la Argentina. Una de las características que hubo en las PASO, no en el caso de Mendoza, pero sí en otros distritos electorales importantes, como por ejemplo el conurbano bonaerense, es que votó poca gente. Y mucha de la gente que no fue a votar es gente que hace 2 años votó al gobierno nacional, votó al Frente de Todos. Y en esta ocasión decidió no ir a votar o ir y votar en blanco. Entonces la cuestión es, ¿puede el gobierno, con la interpretación que haga del resultado electoral y después de esa sobreactuación del fracaso, con todos los problemas, las internas, todo lo que pasó, que también podríamos comentar después algo de eso, sí, puede interpretar eso y emprender acciones que en 2 meses hagan que ese enojo que llevó a gente a no votar o votar en blanco vuelva a recuperarlos como electores para que vuelvan a votar? Bueno, es posible, es poco probable. Ahí aparece entonces el eufemismo que se ha puesto de moda ahora, porque lo han dicho los mismos políticos, de poner plata en el bolsillo de la gente. Sí. Vamos a observar que van a aparecer posiblemente mejoras a nivel de algunas negociaciones salariales, de algunas jubilaciones, ya hemos visto algunos anuncios, van a aparecer algunos préstamos, algunos créditos hipotecarios o quizás para cambiar autos o electrodomésticos. Incluso hasta pueden aparecer algunas prácticas clientelares, algo hablábamos antes del programa, de que empiezan a aparecer la repartición de electrodomésticos, de materiales de construcción. Todo eso es posible que lo veamos. Ahora bien, la gente no es tonta. Digamos, las personas están interpretando lo que acontece. Y hay que tener mucho cuidado con, si bien es importante reconocer las enormes necesidades de carencia que hay en la población, ha dado un mensaje muy claro la gente, ¿no? Y yo no sé si va a ser tan fácil de comprar, entre comillas, ese voto. Creo que el esfuerzo es más largo y lo que hay que mostrar no es solamente la posibilidad de que aparezcan de algún lado algunos recursos sino que mostrar cosas bastante más consistentes y largas en el tiempo. Claro. Y también hay que sanar una herida, que es la herida de haber mostrado, quizás con mucha crudeza, privilegios, que cuando todo estaba muy mal aparecieron estas cuestiones que también brevemente dijimos, ¿no? Que las fiestas, que esto. Cuando un gobierno, como el gobierno que actualmente, ¿no? El partido que actualmente maneja el gobierno nacional, que tiene fuertes bases en los sectores populares, muestra tan descarnadamente los privilegios del poder, sí, eso no es fácil de recuperar. Entonces hay todo un trabajo por hacer. ¿Puede hacerse? Sí. Creo que pueden llegar a incentivar que gente que no fue a votar vaya a votar. Los politólogos tenemos un concepto que para ahí medio no suena bien, pero es el famoso voto útil. Lamentablemente los argentinos hace mucho tiempo que no votamos convencidos de un líder, con sus virtudes, con su proyecto de país, sino votamos por enojo. Sí. Y bueno, ¿qué puede pasar que haga que ese voto útil se active de las PASO adentro de 2 meses? Bueno, allí está la clave y ahí está la estrategia de lo que están tratando de hacer todos los políticos. Claro. Uno escucha en estas elecciones de medio término a mucha gente que dice, no, en estas yo no me preocupo mucho. No, yo voto a cualquiera. No, yo voto a cualquiera. En las generales ya no. Lo sabes, como politólogo lo habrás escuchado 1000 veces, ¿no? Y entonces gente que dice, voy a votar en blanco. Y si no sabes qué, le voy a pegar un susto al gobierno, no lo voy a votar, después veo. Y está en lo que podría llamarse voto extorsivo, ¿no? Es decir, bueno, viste que no te voté, no fui a votar directamente. Entonces ahora se van a ocupar de decir, salvo que me des esto. Exacto. Y ya hay gente, bueno, es el clientelismo, ¿no? Claro. Que hay gente que le viene bien. Hay gente que tiene un nivel de necesidad tan grande que necesita llamar la atención de los decisores públicos para que les resuelvan sus problemas. Ajá. Ese llamado de atención se puede ejercer a través del voto, que es un modo bastante difuso de comunicar. Porque yo cuando voy y voto, lo único que estoy haciendo es decir por sí o por no a alguien.
pero quizás yo quiero decir muchas cosas que no tengo posibilidad de expresar. Quizás yo quiero decir, me gusta la política económica de este partido, pero no me gusta sus niveles de transparencia o sus niveles de corrupción. Quizás yo quiero decir, me parece que está bien lo que hacen en materia política, pero no me gusta lo que hacen en temas... Es muy difícil, no se puede expresar todo eso en el voto. No. Entonces aparecen otras formas de manifestación que pueden ser desde cortar una calle hasta cualquier otro tipo de manifestación. Y las personas con grandes niveles de carencia tienen que manifestarse, y parte de lo que manifiestan es: necesitamos que nos ayuden a resolver nuestras necesidades urgentes. En ese contexto hay casi una extorsión política por parte del poder, ¿no? Porque personas altamente vulnerables o vulneradas en sus derechos, que requieren de la presencia del Estado para acceder a ciertos elementos básicos, se ven en una situación bastante complicada, ¿no? De garantizamos esto mínimo que nos permite sobrevivir, que sabemos que de algún modo nos puede atrapar en una situación de la que no vamos a salir nunca, pero lo necesitamos para sobrevivir. Hay una extorsión allí. O nos arriesgamos a cambiar y perder esto que sabemos que tenemos. Y la apuesta, ¿no? Cuando uno apuesta sobre cualquier cosa, el riesgo, qué tan arriesgado sos cuando apuestas, tiene mucho que ver con cuánto percibís el riesgo. Y cuando uno está en una situación de mucha vulnerabilidad, el riesgo es muy grande. Entonces suele ser conservador en ese sentido, no apuesta a cambiar demasiado, apuesta a lo seguro que sabe que le va a garantizar lo mínimo que necesita para subsistir. Bien. Cuando el político, el funcionario que va a asumir, jura por Dios y por la patria, y por Dios y la patria me lo demanden, desde la mirada del filósofo, ¿qué ve? ¿Qué tanta hipocresía es? Y sí, ahora, los clásicos, bueno, es una temática constante en el pensamiento clásico. La palabra tiene muchísimo más peso que cualquier escritura y demás, ¿no? De hecho, las cosas más importantes se conservaban en la memoria y se repetían de modo hablado, incluso con métrica para recordarlo, porque eso era mucho más valioso. Porque el hombre se expresaba y se comprometía con lo que decía, ¿sí? Bueno, en el caso de los juramentos tenían muchísimo poder. Por eso se hacían ante los dioses, ¿no? La Ilíada, por ejemplo, cuando Aquiles tiene que decir cosas importantes, ¿no es cierto? Son los dioses los que están de fondo poniéndose como testigos cuando se enfrenta Alejandro y Menelao, digamos, por Helena, para ver si saldan todo el problema con una batalla simple en las puertas de Troya. Ponen a los dioses como testigos, ¿no? Y después Alejandro es salvado y no pasa nada, ¿no? Porque los dioses quieren. Es decir, bueno, eso, digo, esto es muy humano, que los dioses estén de fondo como certificadores de eso. Por eso hay que tomárselo en serio, me parece. Claro. Yo me lo tomaría en serio. Sí, claro. Porque podremos discutir el grado de realidad que uno le pueda dar, pero hay muchos argumentos para decir sí, existen, y como tales, por eso siguen siendo puestos como testaferros en última instancia de esas acciones que yo me comprometo a hacer. Que puede haber hipocresía, coincido contigo, sí, lo puede haber. Muchas gracias, Raúl. Vamos a ir a una pausa, ¿no? La primera pausa del programa. Escuchaba decir que hay muchísima gente acá en las inmediaciones, gente que viene al club, al restaurante, al quincho de regatas, gente que está haciendo ejercicio físico, y hay quienes dicen, yo me tuve que estacionar como no sé a cuántos metros de aquí. No me pasó a mí, pero no lo tomen a mal, no estoy hablando de desgracias ajenas, tampoco de privilegios. Lo que pasa es que hacemos uso del servicio de Amurat Radio Taxi, el famoso, el del cartelito verde, al que llama marcando el número 4-303-300. Amurat Radio Taxi. A los cortes vamos siempre con muy breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza, algo que con el auspicio de Sadaic propone el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Ya comenzó la primavera, dan ganas de renovarse. Renovarse es vivir. Estoy pensando en lo que ofrece la fábrica de juegos de Living Prieto. De modo que está bueno mirar los modelos que tiene, porque en la variedad está el gusto. Nos vamos a la pausa y compartimos también lo que nos dice el doctor José Lodovico Palma, presidente del Círculo Médico de Mendoza. Ya volvemos. Muchas gracias.
Hoy me voy a referir a un estudio que he solicitado frecuentemente en el consultorio y que se llama presurometría o MAPA. Es frecuentemente solicitado en pacientes hipertensos. Muchos de ellos desconocen de qué se trata el estudio, pero nosotros sabemos que la presión se puede medir de una forma manual y de una forma automática a través de un dispositivo electrónico. Se puede medir en el consultorio, se puede medir en la casa, pero la presurometría o MAPA de 24 horas tiene la finalidad de realizar en forma ambulatoria la medición permanente de la presión arterial. Esto es un gran aporte porque evita las confusiones que hay entre algunas determinaciones hechas en el consultorio y otras hechas en el domicilio del paciente. El procedimiento es muy simple, consiste en colocar un mango de presión con un medidor a batería y se van a obtener mediciones las 24 horas. Este estudio, por lo tanto, tiene muchas ventajas. Tenemos el control periódico de la presión del paciente en el entorno habitual, haciendo las actividades cotidianas, y esto es muy importante porque nos permite constatar el beneficio de la medicación, la efectividad de la medicación, obviar aquellos episodios donde se le llama presión de bata blanca, donde el paciente se pone nervioso y le aumenta la presión en el consultorio. Estos promedios diurnos, vespertinos y nocturnos hacen a un adecuado control de la presión arterial, a un diagnóstico certero de qué características tiene la presión arterial de ese paciente y si el tratamiento que está recibiendo es efectivo. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Sumate a Si Yo Fuera Concejal, la convocatoria de la ciudad para participar con un proyecto en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Estudiantes de colegios de la ciudad podrán presentar ideas de triple impacto. Más de 50.000 pesos en premios. Los ganadores recibirán un bonus de Ciudad Universitaria con remeras para toda la promoción. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. Desde el Círculo Médico Salud te presentamos Mendoza Más, un plan pensado para acompañarte en estos tiempos económicos difíciles. Por una cuota mensual muy baja vas a poder acceder a las principales prestaciones: urgencias y cirugías de alta complejidad, consultas médicas, estudios complementarios e internación, medicamentos ambulatorios y crónicos. No te quedes sin cobertura. Consultanos por este plan llamando al 52 46 400 o en nuestras redes sociales. Círculo Médico Salud, siempre junto a vos. El Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza informa a sus afiliados y al público en general que comienza la promoción del turismo en los hoteles de UTGRA. Si ingresan en las cuentas de Facebook e Instagram de UTGRA Seccional Mendoza, van a encontrar las ofertas para disfrutar de los hoteles en Mar del Plata y Los Cocos, Córdoba, con el mejor servicio del país, pensión completa y precios promocionales, abierto al público en general, sumado a la devolución del previaje. Para más información, comunicarse al 429-0303 o personalmente en Mitre 741 de Ciudad. UTGRA Seccional Mendoza, Montivero Conducción. El sillón perfecto, el juego de living que buscas, podés pagarlo hasta en 12 o 18 cuotas, o bien beneficiarte con el 30% de descuento que te ofrece Fábrica de Livings Prieto por todo aquello que tiene en stock para entrega inmediata. Fábrica de Livings Prieto, Acceso Norte y Pescadores Las Heras, teléfono 430-6559.
Es un lugar distinto y es único. Forma parte de las postales de Mendoza, como el parque, como el lago. En el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago, con el reconocido servicio gastronómico de Santos. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Sadaic acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos varias promos bancarias y también ahora 3. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor. SBS Librería Internacional, con libros es mejor. El gobierno de Mendoza presentó un plan de vivienda para que más familias puedan acceder a la casa propia. Con las líneas Mejoro mi casa, IPV mi casa y Construyo mi casa, los beneficiarios podrán finalizar o ampliar su casa, acceder a una nueva o construirla con ahorro previo. Con estas medidas, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, se prevé que en los próximos 2 años y medio, alrededor de 3.400 familias mendocinas alcancen una solución a diversas necesidades habitacionales. Para mayor información, ingresa a www.ipvmendoza.gov.ar. Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañe este suelo. Muy bien, continuamos. ¿Viste una observación, Juan? Pues pero no lo comente. No, yo lo voy a comentar. No, porque uno por ahí no está atento a lo que captan las cámaras. Y a lo mejor, claro, distendido, están charlando con la mano en el bolsillo acá. Las manos arriba. Entonces, manos arriba. Me acordé de una frase. Con esto provoco, ¿no? Me acordé de una frase que digo, manos arriba, roban, pero hacen. ¿Por qué hemos naturalizado, le pregunto al politólogo, en la Argentina, en nuestra sociedad, eso? Roban, pero hacen. Bueno, eso nos retrotrae lo que discutíamos de la virtud, ¿no? Ajá. Roban pero hacen, entonces la virtud está en un segundo plano. Porque aparece, yo creo que esto tiene mucho que ver con... La Argentina es un país que hace muchísimas décadas tiene enormes problemas para encontrar un modelo de desarrollo mínimamente estable, mínimamente operativo. Y en ese contexto, la inestabilidad de la economía se traduce en la inestabilidad de nuestras trayectorias de vida, de que tenemos y no tenemos empleo, de que sube y baja los salarios, de que vivimos y no vivimos. Y frente a ese desasosiego que produce la incertidumbre de la inestabilidad económica, necesitamos algún tipo de certeza de que algunas cosas están funcionando. Entonces, frente a ese escenario, aparece la jerarquización de cosas. Y empezamos, bueno, ¿qué es lo que más quiero? Y quiero que resuelvan cosas básicas. Quiero que no me roben. Quiero poder salir a la mañana a laburar sin preocuparme que me van a robar en la puerta de mi casa. Quiero pensar que mis hijos van a ir al colegio y van a tener clases. O empiezan a aparecer estas cuestiones muy rudimentarias que frente al show, que es a veces la política ¿no? Porque la política tiene mucho que ver con... Es como el escenario de la condición humana. Emerge todo lo bueno, lo malo y lo peor. Y frente a eso decimos, bueno, la verdad que no me interesa que pasen tales y cuales cosas, que roben, pero que al menos hagan estas cosas mínimas, ¿no? Y es como una especie de derrotismo frente a lo que consideramos ya ineludible. Entonces decimos, bueno, al menos exijamos este piso mínimo de respuesta frente a cuestiones que necesitamos. Y eso creo que tiene mucho que ver con haber naturalizado que de algún modo nos cuesta resolver cosas que otras sociedades quizás han logrado resolver con mayor éxito. Y frente a ese fracaso exigimos lo mínimo. Como tenemos todos, a veces no deseamos tanto, pero bueno, por ahí, por lo que sea,
integramos algún grupo de WhatsApp, algunos los silenciamos, algunos no vemos ni escuchamos los audios de 5 minutos, nada, pero otras cosas sí. Entonces, sin ir más lejos, hoy, en un grupo de gente de mi edad, con quienes fuimos compañeros de estudio, ¿no? Cada uno con su ideología, pero lo bueno que con una buena formación que nos hace aún en el disenso tener respeto, ¿no? Está bueno eso. Entonces, se había entablado con esto del clientelismo político y del populismo, todo esto, una discusión de que siempre así fueron así siempre los peronistas. Entonces, alguien, un profesional además del grupo, dijo: yo no tengo esta ideología política, sin embargo, no dejo de reconocer en nuestra historia a muchos abuelos que contaban que tuvieron su primer juguete, su primer zapato o algo, porque se lo dio Eva, porque se lo dio Perón. Ahora, si nos venimos más acá, algunos dirán: y yo le debo esto a Néstor. Y más acá, algunos lo dirán: y yo lo tengo gracias a Cristina, ¿no? Porque mi gobernador, mi presidente, mi cosa, ¿no? Yo en esto estoy offside totalmente, fuera de juego, porque yo digo: yo no tengo presidente. La nación tiene presidente, pero no es presidente de Antonio Carrizo. Yo no tengo gobernador, mi provincia tiene un gobernador, pero no es mi gobernador. Sí acepto y de rodillas si quiere que tenga un Dios. Y no más, qué soberbio y asqueroso que soy, ¿no? Pero digo, ¿por qué nos acostumbramos en la Argentina que quién debe ser en realidad el administrador de nuestros aportes, pagando impuestos, todo eso? Gracias a fulano, gracias a mengano. No me están regalando nada, tienen que administrar lo que es nuestro, ¿me equivoco? No, eso tiene que ver con la cultura política de los lugares. Hay un texto muy controversial, famoso de la ciencia política, sobre cultura política, que tenía una categoría que era la de la cultura política de súbdito. Nos decían que la cultura política de súbdito era cuando las personas, los ciudadanos y las ciudadanas en general, consideraban que aquellas realizaciones que se generaban en el marco de la sociedad, acceder a un trabajo, acceder a una propiedad, etcétera, etcétera, no eran producto ni de un derecho ni de una cualidad particular, sino eran la deferencia de alguna persona poderosa. Por eso esa idea de súbdito que nos conecta con la idea de la realeza, etcétera. Entonces, que yo lo que tengo se lo tengo que agradecer a. Sí. Y lo que decían estos autores es que los procesos de modernización de las democracias implicaban pasar de una cultura de súbdito a una cultura de la participación, donde entendíamos que en realidad lo que hacíamos a nuestros líderes era exigirles que ellos materializaran los derechos que estaban consagrados y a los que teníamos acceso. La cuestión es que, más allá de esta cuestión teórica, porque es eso, es una teoría, sí persiste esta idea de que parece que hay personas que consideran que los políticos nos dan deferentemente cosas y no que nosotros merecemos las cosas que nos las hemos ganado. Y eso tiene que ver con las trayectorias de vida, eso tiene que ver también con cómo nos ha convencido la sociedad quizás que lo que tenemos no lo hemos merecido, sino que nos los han dado. Y eso tiene que ver con algo muy profundo en la Argentina, que es la cultura del merecimiento y la responsabilidad individual en las cosas que tenemos y no tenemos. Algo creo que en algún momento comentamos fuera de cámara, de no tan argentino eludir la responsabilidad individual de las cosas que nos pasan. Las cosas que nos pasan por cosas que son ajenas. Claro. Nunca estamos nosotros ni para lo bueno ni para lo malo. A veces para los buenos un poco más, para lo malo un poco menos, pero no nos hacemos cargo de lo que nos pasa. Similarmente en política pasa algo parecido, ¿no? Y a veces consideramos que las cosas no las otorgan los líderes, en vez de entender que en una sociedad democrática las cosas no las otorgan los líderes, las luchamos colectivamente. Y se lo tengo que agradecer, entre comillas, tanto al presidente o al gobernador o al intendente, como si tengo que agradecer a mi vecino y al almacenero de la esquina y a mis compañeros de trabajo, porque en realidad las conquistas sociales, son colectivas, claro, y son producto del esfuerzo colectivo. Pero bueno, aparece esta lógica de la idea de que nos otorgan cosas. Eso es algo de lo que hay que romper, y creo que es cultural. Es cultural. Y creo que tendremos que trabajar más en ese sentido, ¿no? Y esto lo dejo para dentro de unos minutos, cambio de modelos, ¿no? Porque antes, así como la famosa grieta que existe hace mucho tiempo, ¿no? O sea, para todo, o sea, peronista o radical, y acá en Mendoza hasta los gansos, en una nueva otra categoría del Partido Demócrata, ¿no? Pero todo eso ha ido como desapareciendo los partidos para ir posicionando nombres, si se quieren, y ni hablar después ahora con las alianzas, donde llega un momento en que uno no sabe, ya se pierde un poco lo que es pertenencia. ¿Podemos enseguida tomar el tema? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí?
porque quiero ir con el filósofo, porque tuve la suerte en la búsqueda por ahí en internet de encontrar un video muy interesante a cargo del doctor que habla de la tristeza y fue mucho más allá porque también abordó el tema de la depresión y con esta pandemia que nos ha tenido encerrados, pero muchas veces lo ha padecido mucha gente en grado extremo, gente mayor, con la tristeza y la depresión. Pero palabra autorizada para que nos hable de ello. No, es un tema muy interesante, digamos. No para tener depresión, que no debe ser nada interesante, pero digo, es un tema muy, muy contemporáneo. Sí. Con este amigo mío que hemos llevado adelante este proyecto de investigación, que es el doctor Pereto Rivas, nos llamó mucho la atención un dato de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene esas informaciones por ahí, son interesantes. Y es que vieron que consagra un año entero al estudio de una enfermedad. Cada año lo consagra al estudio de una enfermedad. Y en el 2017 les pareció muy importante estudiar la depresión. Al cabo del año, o sea, el 2018, emiten un informe y el informe dice que se estima, o sea, en ese momento es la segunda causa de incapacidad laboral la depresión a nivel mundial. La segunda causa, es decir, es más probable que te dé depresión a que te quiebres una pierna, es decir, en ese nivel. Y que estimaban que iba a ser la primera causa. Esto fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Claro. Nos llamó muchísimo la atención. Digo, a cualquiera le tiene que llamar la atención esto. ¿Por qué la depresión? Es decir, hay algo que no funciona. Entonces con este amigo nos pusimos a estudiar, como lo estamos en Medieval, autores medievales no sobre la depresión, porque como enfermedad patológica no existía, ¿no? Pero sí sobre los fundamentos antropológicos estudiados, digo, en la patrística, lo que llamamos la patrística, es decir, los llamados padres de la iglesia, el caso de Vario Póntico que estudia este amigo mío, y yo tomé Santo Tomás de Aquino sobre la tristeza, o sea, cuáles son los resortes, o sea, cómo funciona psicológicamente la tristeza en estos autores. Hay muchísima bibliografía contemporánea, sin duda. Pero el tema era ver si esta gente tenía para decirnos, siendo que era el siglo XIII o anterior, estamos hablando del siglo III, IV, si tenía algo para decir al siglo XXI. Bueno, las cosas que descubrimos, interesantísimas, pero interesantísimas. En otro momento lo puedo invitar a mi amigo. Pero no, sí, a ambos. Muy, muy interesante lo que él escribe sobre eso. Ajá. Pero en lo que a mí respecta, hay toda una teoría de la tristeza, toda una especulación sobre la tristeza muy interesante, con una serie de remedios también, ¿no? Qué bueno. Entonces, vos empezás a estudiar los remedios de la tristeza. Primero estudias la tristeza, así como pasión humana característica, que es dolor por un mal presente. Así lo describen, ¿no? Sí. Es decir, dolor por un mal presente, que puede ser, te entristeces porque te compraste ese helado maravilloso que querías comer, saliste de la heladería y se te cayó, ¿no? Entonces, eso es un bien que debería estar y que no está. Es un bien ausente o un mal presente. Y ese mal presente se magnifica según toda la psicología interna. Es decir, si le pasó a otro, decís, te reís de él, ¿no es cierto?, con vileza. Pero te pasó a vos y te entristeces. Te pasó a vos porque trabajaste una semana para comprarte el helado, te entristece más. Te pasó a vos porque trabajaste una semana y si le ibas a regalar a tu novia, te duele más todavía. Y siempre el mismo hecho. Sí. Es decir, la tristeza tiene que ver no solo con un hecho objetivo, sino con la resignificación interior. Por eso solamente los hombres, estrictamente hablando, nos entristecemos, porque somos capaces de racionalizar y proyectar hacia el futuro todo el mal que podría darse en el futuro. Por eso esa tristeza en nosotros puede crecer a niveles exorbitantes y por eso puede empezar a ser base de enfermedades patológicas. Es muy interesante todo. Claro. Es muy interesante. O sea que incluso los medievales radican lugares físicos donde se da la tristeza. El corazón. La palabra angustia, por ejemplo, angst, el angosto, la estrechez. De hecho, cuando hablamos de tristeza, ¿has visto que hacemos así? Sí, claro, sí. Es un gesto humano. Ahora, eso es viejísimo, ¿no? Está en esa tradición. Y junto a eso, Tomás plantea una serie de remedios, ¿no? Que son remedios humanos, no son
Los remedios son... me gusta comentarlos, perdón, no sé si brevemente, ¿no? No, si me interesa, cómo no, nos interesa. Claro. Brevemente, ¿no? Pero van a parecer muy, muy comunes, pero son muy ciertos. Porque él dice, ¿cómo se sale de la tristeza? Con la tristeza se sale mediante el placer, ¿no? ¿Por qué? Porque la tristeza tiene el efecto de detener al movimiento. ¿Has visto los depresivos cómo se van quedando quietos? Claro. O sea, que se reducen las actividades. Claro. Hasta llegar a estados casi catatónicos, digamos, ¿no? O sea, muy, muy avanzados. Entonces, él dice, eso que se da en el orden físico está pasando internamente, es decir, la persona se reconcentra sobre su objeto de tristeza, que eso lo vemos en las patologías, ¿viste? Que la persona viene y te dice, nosotros hablamos con psicólogos para esto, ¿no? Y te dice, me pasa esto y siempre me pasa esto, y vuelve sobre lo mismo, ¿viste? Y se cierra y se cierra y se cierra. Entonces se va generando ese estado de asfixia, que lo único que existe en su horizonte es eso. Y eso lo va deteniendo en esa cuestión. O sea, hay que sacar eso. Y eso se saca mediante una, dice él, actualidad o actividad placentera. Por eso arranca con cosas básicas. Báñese, duerma, coma bien. O sea, va poniendo placer, pero de a niveles. Sí. Primero, ¿no es cierto? Segundo, el llanto. El llanto forma parte de un proceso catártico. Dice, pero ¿por qué el llanto si el llanto es expresión de la tristeza? Justamente porque, dice, el llorar en ese estado es placentero. Por eso el que está triste llora. El desahogo. Es un desahogo. Y ese estado de catarsis permite justamente dejar de cerrarme sobre el objeto contristante y abrirme hacia otras cosas. Entonces se empieza a expandir el horizonte. Pues ese es el problema de la tristeza, que cierra el horizonte del contristado, ¿no? La charla con amigos. Esto me parece hoy día importantísimo. Claro. Nosotros hemos reemplazado al amigo, o sea, el amigo se diluye por el medio. Claro. ¿Viste? Eso ustedes lo estudian muchísimo, ¿no? El medio tecnológico te diluye la amistad, te la arruina. Y el tipo, yo lo veo en mis alumnos, a vos te habrá pasado, bueno, vos sos más joven, pero nosotros, yo caminaba 10 cuadras para ver a un amigo, o me subía a un micro y hacía 50 cuadras para estar con un amigo. Y eso era estar con un amigo. Seguro. Era estar. Tenía pocos amigos, porque no hacía lo mío 50 cuadras por 100 amigos. Pero esos 5 amigos son los amigos que tengo, y los que me han durado siempre, y los que nos van a durar siempre. Ahora, eso hoy día se ha diluido en este medio tecnológico. Sí, es cierto. Entonces, el mensajito, eso parece generar una especie de sucedáneo de la amistad, pero no es la amistad. No. Entonces, ahí tenés un caso, cómo se potencia, es un remedio que podría ser muy eficaz para la tristeza, está absolutamente limado por el medio tecnológico. Y eso es peligroso, ¿no? Y eso es peligroso. A mí me llamó mucho la atención. Santo Tomás dice 2 cosas ahí que me parecieron preciosas. Dice, una, porque cuando uno está con el amigo y logra formular el objeto de tristeza, que eso cuesta mucho, ¿por qué estoy triste? Que eso uno lo hace con el amigo, no lo hace con todo el mundo, no lo hace en WhatsApp, no. Lo hace con el amigo. Entonces, estoy triste por esto. Pero cuando lo logra formular, experimenta que el otro lleva conmigo ese dolor. Y en ese sentido hay una conciencia clara que el dolor disminuye, porque el otro conlleva el dolor. Bien. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, claro. Sí, no, por supuesto. Y después me callo, te juro que no. Eso. No, es que yo ahí me dejó justo que la pelota en el área porque va a pasar ahí el paso. Ahora le pasa sí. Pero la segunda, que me pareció muy interesante, ese primer argumento lo trae Aristóteles, en el Tratado de la Amistad, en la Ética Nicomaquea. Pero Santo Tomás agrega, dice, cuando el amigo me escucha y me acompaña en el dolor, yo me siento querido. Y si me siento querido, me siento mejor, es decir, me siento un ser humano, me siento dignificado. Y eso es un placer humano, noble, que empieza a quitar las nubes del horizonte de la tristeza, ¿no? Es decir, me saca de esa reconcentración sobre el objeto contristante y me empieza a dar aire, ¿no? A mí me pareció muy interesante. Sí, totalmente. Yo lo llevo a la política eso. Adelante. Porque cuando en ese estado de tristeza, por sentir justamente que no merecemos vivir de la manera en que mal presente. Ese mal presente. ¿Sí? Y en la medida en que no soy yo solo, sos vos, es usted, todo eso, los que ya nos ponen en un plano en común, da lugar ahora. Yo ya me fui al cuarto oscuro y todo. Ya me fui al cuarto oscuro con ¿cómo le llamamos? ¿Sentimiento? ¿Pasión? ¿Qué es lo que es? Es una pasión. Una pasión. Es una pasión. ¿No? La tristeza es una pasión. Ajá. Pero como llegué al cuarto oscuro ahora y el voto es secreto, voy a ir a una pausa. Voy a ir a una pausa porque en el próximo bloque, que será el final del programa,
Quiero que abordemos un poco esto, ¿no? Bien. Así, como al pasar, cómo nos sentimos como sociedad, qué puede esperar el político, qué esperamos nosotros, y vamos a ir llegando a conclusiones del programa. Perfecto. Leí una vez o escuché, no me acuerdo, algo del doctor, hizo mención a un pasaje del Principito cuando se encuentra con el borracho. Me encantaría que lo recordáramos, porque es bonito eso. Sí. Con eso vamos a finalizar el programa enseguida. Muy bien. Vamos a la pausa. ¿Qué tengo que decir? Que vamos a compartir exactamente lo que propone Silvia González de SBS Librería Internacional. Siempre sugiere, recomienda la lectura de algún libro. La pausa, ya volvemos. Hola Antonio, muy contenta nuevamente de estar en tu programa y vamos con algunas recomendaciones para esta semana. Y empezamos con El Camino del Lobo, que es de este autor que nos viene a contar cómo vender y cómo promocionar un producto. Si bien aquellos que vieron la película del Lobo de Wall Street van a estar familiarizados con este autor y con lo que él sugiere. Me encantó porque de alguna manera va llevándote a cómo la persuasión genera ventas, genera crecimiento y genera que un negocio crezca. Me pareció interesante la propuesta de este autor para esta semana. Seguimos con Las 48 leyes del poder, y este es un libro de una persona que ha recopilado todos los extractos de 2000 años para atrás de todos aquellos líderes que fueron estrategas. La verdad que aquellos que les gusta la historia van a deleitarse con este libro, me parece muy interesante. Y finalizamos las recomendaciones con Las dietas tienen un final. Me encantó la propuesta de esta autora que dice que no existe la receta mágica para bajar de peso, que sí existe la manera de mantenerse con el peso que uno quiere en el tiempo y que todo depende de los cambios de hábito, que podemos tener una vida saludable comiendo bien, comiendo rico, pero cambiando nuestros hábitos. Ella también considera el ambiente sociocultural de las personas para generar una dieta que sea realmente realizable y sostenible en el tiempo. Así que los dejo con esta semana con estas recomendaciones y nos vemos la semana que viene. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Sumate a Si Yo Fuera Concejal, la convocatoria de la ciudad para participar con un proyecto en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Estudiantes de colegios de la ciudad podrán presentar ideas de triple impacto. Más de 50.000 pesos en premios. Los ganadores recibirán un bonus de Ciudad Universitaria con remeras para toda la promoción. Más info en ciudaddemendoza.gov.ar. Desde el Círculo Médico Salud te presentamos Mendoza Más, un plan pensado para acompañarte en estos tiempos económicos difíciles. Por una cuota mensual muy baja vas a poder acceder a las principales prestaciones: urgencias y cirugías de alta complejidad, consultas médicas, estudios complementarios e internación, medicamentos ambulatorios y crónicos. No te quedes sin cobertura. Consultanos por este plan llamando al 52 46 400 o en nuestras redes sociales. Círculo Médico Salud, siempre junto a vos. El Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza informa a sus afiliados y al público en general que comienza la promoción del turismo en los hoteles de UTGRA. Si ingresan en las cuentas de Facebook e Instagram de UTGRA Seccional Mendoza, van a encontrar las ofertas para disfrutar de los hoteles en Mar del Plata y Los Cocos, Córdoba, con el mejor servicio del país, pensión completa y precios promocionales, abierto al público en general, sumado a la devolución del previaje. Para más información, comunicarse al 429-0303 o personalmente en Mitre 741 de Ciudad. UTGRA Seccional Mendoza, Montivero Conducción. El sillón perfecto, el juego de living que buscas, podés pagarlo hasta en 12 o 18 cuotas, o bien beneficiarte con el 30% de descuento que te ofrece Fábrica de Livings Prieto por todo aquello que tiene en stock para entrega inmediata. Fábrica de Livings Prieto, Acceso Norte y Pescadores Las Heras, teléfono 430-6559. Es un lugar distinto y es único.
Forma parte de las postales de Mendoza, como el parque, como el lago. En el Club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago, con el reconocido servicio gastronómico de Santos. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Sadaic acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos varias promos bancarias y también ahora 3. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor. SBS Librería Internacional, con libros es mejor. El gobierno de Mendoza presentó un plan de vivienda para que más familias puedan acceder a la casa propia. Con las líneas Mejoro mi casa, IPV mi casa y Construyo mi casa, los beneficiarios podrán finalizar o ampliar su casa, acceder a una nueva o construirla con ahorro previo. Con estas medidas, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, se prevé que en los próximos 2 años y medio, alrededor de 3.400 familias mendocinas alcancen una solución a diversas necesidades habitacionales. Para mayor información, ingresa a www.ipvmendoza.gov.ar. Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañe este suelo. Bueno, muy bien. En el preciso momento en que Raúl nos deja el postre y que ya nos va llevando hacia la parte final, gracias Raúl, del programa de esta semana. La verdad es que yo creo que he abierto tantos frentes que si preciso 2 programas más, que ya los comprometo para que en otra ocasión claro, podamos seguir dialogando. Es más, me encantará que ustedes vengan con los temas. Si yo vengo a hablar de tal cosa, ¿no? Y me quedo callado y me ilustro. En el tema de lo que hablábamos recién, acerca de esto que tenemos en común en la sociedad, en gran parte, ¿no? Que es la tristeza, desencanto, frustración, ganas de algunos de irse del país, y otros que dicen, no, yo me quedo a defender mi país acá, pase lo que pase, ¿no? ¿Qué análisis del politólogo en esta circunstancia que vivimos? Bueno, creo que las elecciones primarias mostraron mucho eso, ¿no? Esa sensación de desasosiego, de desilusión, de enojo, Sí. Que se expresa en múltiples formas, ¿no? Por supuesto, en algunas personas aparece este tema de irnos, ¿no? De Sí. quienes tienen la posibilidad de irse, empieza a aparecer ese horizonte que no es novedoso. En las crisis profundas, en el 2001 pasó lo mismo, en las crisis profundas está esta idea de me voy. No todos tienen esa posibilidad de irse porque, digamos, involucra una serie de medios que tienen que estar a disposición. Otros tienen que enfrentar el desasosiego sabiendo que están arraigados en un territorio del cual no van a poder salir. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Y bueno, lo primero que empezamos a ver ya antes de las elecciones eran cuestiones interesantes. Primero, mucha resistencia de las personas a hablar de política y a expresar sus opiniones políticas. En la Argentina eso no es tan común. La Argentina es una sociedad muy politizada, la gente expresa sus opiniones políticas. Y lo empezamos a observar mucho, dificultaba mucho las encuestas, muchos de los terribles errores que muestran las encuestas tienen que ver con que no saben lidiar por ahí técnicamente con este problema. Pero en el cuarto oscuro se manifestó de muchas formas. No concurrir a votar fue una de esas formas. En algunas provincias votó el 60% de la población, el promedio del país estuvo un poco por debajo del 70%. Del 83 para acá viene bajando la participación electoral, casi de manera bastante persistente, con sus picos que sube y baja con cierta... Pero el promedio general es a la baja, pero esta vez bajó bastante. Y en las PASO suele votar menos la gente. La subida del voto en blanco,
Porque pensemos, por ejemplo, en el caso mendocino. Fue un día, si recuerdan, el día de la elección, sonda, elección paso, pandemia, que había muchas excusas para no ir a votar y no tener que lidiar con las consecuencias de no votar, y votó el 70 y pico % de la gente, y el 10% votó en blanco. O sea, fue deliberadamente hacer todo el esfuerzo a votar en blanco. Es un mensaje muy concreto, es un mensaje de enojo, es un mensaje de descontento con lo que está aconteciendo. También en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, creció mucho el voto de fuerzas políticas más extremas. Aparece la extrema derecha y con Milei, sigue estando la izquierda también por ahí. Aparecen como votos que son señales, un poco lo comenté yo, el voto nos permite expresar muy poco, pero tiene mucha potencia esa expresión del voto. Y lo que hemos visto en estas elecciones es descontento, es desilusión, es enojo, todo expresado en las urnas. Ahora bien, ¿cómo van los partidos a procesar esa información? ¿Cómo van a canalizarla y cómo van a responder? Sigue siendo una incógnita. Por lo pronto, la primera respuesta es una respuesta que tiene más que ver con los requerimientos de la clase política de mejorar su desempeño electoral que con realmente procesar empáticamente lo que está pasando en la población para tratar de hacer una conexión distinta, una vinculación distinta. Veremos si con el tiempo y con el resultado de noviembre, que podrá ser similar, ligeramente diferente o muy distinto, creo que lo más probable es que sea similar, eventualmente procesa ese mensaje de la clase política y de algún modo se adapta, se reconstruye el mensaje, se construye otra política, salimos de la lógica en la que estamos de la grieta entre dos organizaciones que se pelean, empezamos a hablarle más a la gente. No sé qué puede llegar a pasar, pero el mensaje es clarísimo. El enojo, el desconcierto, la incertidumbre, la pandemia que lo potencia, el fracaso de la economía argentina de que tiene décadas ya, que lo potencia. Bueno, el mensaje está dado. Hay que ver si recoge el guante la política y está a la altura de las circunstancias. Perfecto. Iba a hacer unas preguntas, pero están respondidas. No, ojalá. Iba a hacer unas preguntas, pero están respondidas, porque cuando por un lado uno escucha, es probable que lo den vuelta, Otros dicen, van a perder por más todavía. Pero ya dio la respuesta. El resultado será algo similar y después, bueno, habrá que ver, ¿no? Y me quedo con ese ojalá, de ese ojalá que nosotros estamos necesitando como sociedad, de que estemos mejor. Cerremos el programa con algo bonito, buscando en El Principito, porque escuché algo del doctor ahí en un video que estaba subido a internet, ¿no? Porque sí, no sé en qué contexto. No sé cuál has visto. Uno en el que habla de justamente del Principito, cuando se encuentra con la parte esa del que se encuentra con el borracho. ¿Por qué? Con el borracho. Sí. ¿Qué dice eso? No, bueno, es un gusto personal, sí. No al ser borracho, sino el tema de Saint-Exupéry. Me parece un autor sumamente actual, importantísimo de leer. Yo la verdad tuve una primera pésima impresión con él, porque mi madre, a la cual quiero mucho, estaba muy convencida de que El Principito era para niños, porque había leído el prólogo, ¿viste? El prólogo dice, es un libro para niños. Entonces me lo leía, pero era una cosa aburridísima, es decir, no tiene pie ni cabeza. Hablar de un chico que viene un asteroide, que sale del asteroide volando, es decir, una cosa cuasi alucinógena, digamos, ¿no? Entonces no puede ser. Y estando ya en tercer año de la facultad, me lo vuelvo a cruzar. Estaba preparando, mira, todavía me acuerdo, estaba preparando filosofía moderna, que es dificilísima, Kant. Estaba estudiando eso. Y me lo vuelvo a cruzar al libro. Y lo abro. Y lo abro justo en el pasaje de El contador de estrellas. Ese hombre que está en un asteroide, ¿no es cierto?, en un cajoncito, anota las estrellas y las guarda en un cajón, en las anotaciones. Entonces me pareció genial el texto. Claro, tenía esas heridas de las que hablábamos, no sé si en el corte, ¿no? Esas cicatrices de la infancia, así este texto espantoso, y encontré con un texto que era, al menos ahora en esta nueva concepción que tenía de la vida, súper actual. Así que ahí me metí a leer El Principito, empecé a recuperar Saint-Exupéry, que me parece lo recontra hiper recomiendo hoy día. El caso del borracho es interesante, porque él cuando sale de su asteroide, que abandona su rosa, porque era muy joven para entenderla, ¿no? Es decir, él se duele después todo el camino, porque después muere para volver a la rosa, ¿no? Es decir, era muy joven todavía para entenderla. Hace un camino por los asteroides. La figura de los asteroides es re interesante porque la característica de un asteroide es que no tiene eje, no gira alrededor de algo, sino que tiene su recorrido propio. No es como un planeta. Entonces, esta idea del asteroide representa fragmentos del hombre contemporáneo, es decir,
pedazos, astillas del hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo se puede haber ido hacia justamente el borracho, que representa el hombre que se entrega a todo lo que es el placer pasional y ahí se queda. Pero que cosecha lo que eso solamente le puede dar, es decir, lo que dice ahí que es precioso, es decir, bebo, ¿y para qué bebes? Para olvidar que bebo. Es decir, es el círculo vicioso, que es la nada, que voy hacia la nada, pero trato de aumentar la dosis para no darme cuenta que voy hacia la nada, pero me doy más cuenta que voy hacia la nada, ¿no? Es decir, ese proceso tan humano, autodestructivo, pero que está ahí representado, ¿no? Fíjate cómo está ahí, está la idea del rey, que reclama poder, entonces él quiere ejercer el poder, y cuando el Principito pasa le dice, dime qué es lo que quieres hacer, así yo te lo mando y lo haces, así por lo menos una microscópica gota de placer, de cumplimiento de poder, de sometimiento me puedes dar. Y el otro dice, están re locos esto, ¿no? Entonces es muy interesante el recorrido de esos asteroides, para pensarlos, ¿no? Hasta el último, que es el geógrafo, una figura interesante, y después la Tierra, ¿no? Con todo lo que eso significa. Está buenísimo todo. ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brinda el politólogo? Bueno, porque que el mensaje de las urnas sea escuchado y que podamos salir del pozo en el que estamos hace tanto tiempo. Que ojalá estemos a la altura de las circunstancias, nuestra clase dirigente está a la altura de las circunstancias y se logren los acuerdos que necesitamos para superar esta situación. ¿Y por qué brinda el filósofo? Yo voy a hacer un voto de esperanza por la virtud. Por la virtud. Por la virtud. Bien. Que vuelva y que exista en nuestros gobernantes. Salud. Ha sido un placer compartir un programa con ustedes. Brindamos con Julio. nuestro público. Gracias por aceptarnos. Hasta el próximo encuentro. Salud.